Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno que a pesar de la lluvia estamos aquí. Han hecho un esfuerzo porque la verdad es que hay barro. Yo nada más tuve 2 cruces, pero son terribles, las 2 calles principales. No encuentro uno por dónde, pero bueno, gracias al Señor por esta oportunidad de estar juntos, glorificar su nombre. Y ahora pues vamos a entrar este tiempo en la palabra. Les había anunciado y a los que están en el informativo Belén, les mandé el tema. Encuentros divinos significativos, cara a cara con Jesús. Esa es la serie que vamos a comenzar esta noche. Y está fundamentada o basada en el libro de Juan, el Evangelio. Y vamos a mirar unos 5 estudios que componen esta serie. Entonces, vamos a comenzar esta noche con esta palabra. Y a manera de introducción les digo que las Escrituras nos presentan a Jesús en diferentes situaciones, conversando, diálogos, etcétera, etcétera, pero muy pocas veces lo hace con alguien aristócrata, es decir, de una clase social alta. Él se relacionó mucho más con la gente común del pueblo, los pobres. Parece que eran su campo principal de acción, porque él había sido enviado especialmente a ellos. Pero en el primer encuentro que les voy a mencionar, hay un encuentro con un hombre así. Lo otro es que encontramos a Jesús generalmente. Su labor fue de día, pero este encuentro se sale de esos parámetros normales y ocurrió en la noche. Entonces, este primer encuentro tiene que ver con un hombre que tuvo todo interés, puso toda diligencia para ir a encontrarse con Jesús. Estoy hablándoles de un texto muy conocido y no quiero que usted llegue ya aquí con cierta aprensión, dice, pero yo eso. Permítame presentarles el enfoque. Y después al final usted dirá, es lo mismo, no hubo nada nuevo. Bueno, San Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Nos dice, estoy usando Reina Valera, nos dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Padre, recibe toda la gloria. Tú eres el Señor santo y maravilloso. Te glorificamos en esta noche, porque te ha placido a ti estar con nosotros y darnos tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y en medio de nosotros. Gracias porque aplica la palabra a nuestros corazones. Una vez más, Señor, recibe toda gloria y todo honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya les dije que el relato comienza con la visita de este hombre llamado Nicodemo. Va donde Jesús, va de noche, y el verso 1 dice que lo primero que llega y le va a anunciar es que él era un principal entre los judíos. No le dice más nada. Juan lo que hace es la presentación en el verso 1, y en el verso 2 presenta el propósito de este hombre. Bueno, pero es importante saber por qué este hombre va donde Jesús y va de noche. La mayoría de los estudiosos de la palabra confluyen en que era porque tenía temor a que se supiera de dónde procedía él, la clase social a la que pertenecía, en fin. Todo eso pues es muy cierto. Yo creo que tiene mucha validez. Pero él había de pronto visto o escuchado todo lo que Jesús venía haciendo. Mire que en el texto anterior, en el capítulo 2, el verso 23 al 25, leemos: estando en Jerusalén Jesús, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos habían visto las señales, lo habían visto hacer milagros, y esto había impactado. Y aun cuando este hombre era de una secta famosa llamada los fariseos, fue movido para ir a ver qué era lo que pasaba. Quiso saber de primera mano. Noto que no vienen en una actitud de probar a Jesús. Vienen con interés de saber, de conocer las cosas. Y bueno, el texto nos informa que él pertenecía a un grupo religioso de ese tiempo, mejor una secta, porque realmente no era un grupo religioso, que se llamaban los fariseos.
El nombre significa separado y puro. Se consideraban la crema, como dicen por acá los jóvenes, es la última Coca-Cola del desierto. Ellos se creían por encima de todo. Eran depositarios de los saberes, según se decía. Y tenían una observación estricta de la ley, sobre todo en lo que tenía que ver con lo externo, porque lo interno era otra cosa. De allí que Jesús alguna vez les dijo a ellos que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera se veían tan elegantes, pero por dentro llevaban pudredumbre. Eso no se los dijo gratis. En el fondo era toda una realidad. Y bueno, pero ellos tenían una observancia así de la ley. Jesús había tenido enfrentamientos con ellos. Es el grupo con el que Jesús más se enfrenta. Hasta el punto que le refiere una parábola que en cierta manera era muy fuerte. Jesús, viendo la actitud, les comenta en Lucas capítulo 18, verso 9 al 10, voy a leer y ustedes leen el resto. Dijo Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos, nótese, se creían más justos que todo el mundo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y luego Jesús va a decir que el fariseo, puesto más bien en la mitad del templo, oraba con sus ojos levantados. Mira, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo, de lo más mínimo, observo la ley, guardo el sábado y sigue por allí. Y el otro, el publicano, que era un hombre que se consideraba pecador y despreciable de la sociedad por el oficio que tenía. Era cobrador de impuestos al servicio de Roma y esto le caía muy mal al pueblo. Este hombre tirado de rodillas, ahí con su cabeza en tierra, ni podía levantarla. Soy pecador, no merezco que tú me escuches, Señor, y empezó a confesar. Y Jesús termina diciéndole que ese salió justificado y lógicamente que el fariseo salió más condenado porque era lo contrario. Bueno, para que tengan una idea, pero ellos eran observadores escrupulosos de lo más mínimo de la ley. Y habían cambiado muchas cosas y le habían agregado una serie de tradiciones que uno las mira y se sorprende. Les voy a presentar 2 ejemplos nada más. Estaba observando varios, pero escogí estos 2. El día de reposo no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Inclusive dejaban la comida cocida del día anterior y todas estas cosas para no trabajar en nada, porque era total reposo. Hasta el punto que una de sus normas que tenían era que una mujer el día de reposo no se podía mirar al espejo. Imagínense, mujeres, porque de pronto mirándose en el espejo podía encontrar que tenía una canita por ahí, iba a caer en la tentación de arrancársela y eso era trabajo. Y no podía trabajar el día de reposo. O el que se tomaba un poco de vinagre para esto del estómago, pero si caía en la tentación de hacer gárgaras, eso era trabajo y estaba violentando la ley. Mire los extremismos a que habían llegado. Y eran los fariseos y eran los guardianes
de estas cosas. Yo no sé cómo harían para comer, porque tenían que mover la boca y tragar y eso era un trabajo increíble. Bueno, vamos a dejar a los fariseos quietos con sus cosas y todo eso. Ya dijimos que tal vez vino de noche porque, bueno, tenía temor de lo que iban a decir los demás. Pero observo que él no vino por su cuenta. Él vino en representación de un grupo de fariseos que tenían las mismas inquietudes, pero no se atrevían a hacerlo, porque cuando él se dirige a Jesús le dice rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios, y ese sabemos está en plural. No dice sé, dice sabemos, quiere decir que eran varios los que tenían la misma inquietud, pero él los representa y va a consultar a Jesús. Había una inquietud tremenda, porque es que Jesús estaba haciendo milagros. Y los milagros solo lo podían hacer aquellos que estaban en conexión de Dios, con Dios, tenían temor de Dios. Ellos sabían esto que la Escritura menciona en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ellos tenían una revoltura, una inquietud ahí fundamentada, porque según la misma Escritura, lo que Jesús estaba haciendo, solo podía hacerlo alguien que fuera temeroso de Dios y que estuviese conectado con Dios. Y él lo estaba haciendo. Y aunque la mayoría lo descalificaba, este grupo, aquí hay algo y vamos a consultarlo. Ahora, cuando le dice que esto que le dice en el verso 2, vino y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es una manera de reconocimiento y que Jesús debía sentirse bien, que raya casi en la adulación. No podemos que decir que era totalmente adulación, porque era verdad. Eso era el Señor y él está reconociendo eso, pero Jesús le dice algo. El versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aparentemente esto no concuerda, pero Jesús va preciso a la necesidad de este hombre. La necesidad de él y de muchos más hoy es tener un encuentro personal con Jesús y nacer de nuevo. De los que estamos acá, todos, si no lo hemos hecho, necesitamos nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no entraremos al reino de los cielos. Aleluya. Entonces Jesús apunta a la necesidad. No tenía por qué darle vueltas, no tenía por qué empezar a ser condescendiente y esto, lo otro y dar rodeo, no. Jesús es puntual. Esta es tu necesidad y esto es lo que te corresponde. Si no haces eso, tienes problema. Yo creo que por eso el Señor contestó de esta manera. Es cierto que Nicodemo conocía algo de la ley y que la ley era buena. Romanos 7:12. La ley y la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Conocía todo eso, pero esa ley jamás podía producir nueva vida en las personas. Les mostraba qué era el mal que había. Haciendo esas cosas, bueno,
podían vivir por ellas, es lo que dice la ley. Pero jamás podía producir nueva vida, un nuevo nacimiento. Y esto es lo que Nicodemo no había encontrado. Él había sido un estudioso por un largo tiempo. Gálatas 3:21 lo aclara mucho. El apóstol Pablo dice, si la ley dada pudiera vivificar, o sea, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero como la ley no puede dar vida, entonces la justicia no es por la ley. Jamás alguien podrá ser justificado por la ley. Y este era el gran problema. Persistían en guardar la ley hasta lo más mínimo, pero eso no les producía realmente el resultado que debían tener. Por ello, cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, es debido a que esto es real, es verdad, que cuando alguien cree en Cristo, nace de nuevo, es una nueva persona, ya jamás va a ser el mismo. Hay un cambio tan grande en la vida de la persona que jamás va a ser igual. El nuevo nacimiento implica una vida totalmente nueva. Una vida nueva implica el nuevo nacimiento. Ahora, no es una vida regenerada que se la arreglaron, que la vieja la remendaron. No se puede poner remiendo nuevo en un vestido viejo. Y eso lo dijo Jesús refiriéndose a la ley y la gracia. Así que, mis hermanos, nacer de nuevo es nacer de lo alto. Y ya les voy a explicar un poco más este aspecto. Estuve tocado de hablar en detalle sobre las dos naturalezas, pero vi que era muy extenso. Entonces, la declaración de Jesús acerca del nuevo nacimiento como condición indispensable para entrar en el reino de Dios es determinante. Nicodemo, yo creo que se sintió impresionado. Él no sabía de estas cosas. Y yo me preguntaba, ¿qué tanto sabía Nicodemo del reino de Dios? Bueno, tal vez que Dios iba a restaurar su reino, que le iba a entregar a los judíos, el pueblo judío era el depositario del reino, en fin, ese tipo de cosas, que él lo iba a restaurar y pertenecería al pueblo de Dios. Pero Jesús aquí hace una revelación y dice que el reino de Dios no es para un pueblo determinado, que el reino de Dios es para todo el mundo, es para toda persona, y que no se trata que por cuestiones étnicas, o sea, origen de pueblo, raza, color, etcétera, etcétera, eso va a determinar, no por ser judío, pertenece al reino de Dios. Que el reino de Dios se llega a él de manera individual. Inclusive le dice Nicodemo, tú puedes, si naces de nuevo, pertenecer al reino de Dios. Esto es individual. Todos los que nacemos de nuevo, pertenecemos al reino de Dios. Aleluya. Todos. Esto es individual. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que lo sabemos. Es indispensable. En Lucas 17, 20 al 21. Mira lo que dice. Preguntado por los fariseos, o sea, le preguntaron a Jesús,
¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. El reino de Dios es Jesucristo mismo en medio de nosotros. El reino de Dios tú lo tienes en tu vida, en tu corazón, cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador. Nicodemo no sabía esto. Él creía que esto le pertenecía al pueblo. Y no, Jesús ahora lo singulariza. La acción de Nicodemo, o mejor, la reacción de él, aun cuando a nosotros nos parezca bastante ingenua, en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo es esto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Él estaba pensando en el nacimiento humano, el nacimiento biológico, pero Jesús estaba hablando de algo mucho más allá. Y Jesús va a seguir subiendo el nivel en el diálogo. Notan que va de menos a más. Los estudiosos dicen que es como un método inductivo. Va de lo poco hasta terminar en lo general. Nicodemo, con estas preguntas estaba diciéndole, por favor explícame. Él pudo haberse ido. Bueno, yo vine a consultar a Jesús, a ver qué me decía, qué orientación me daba. Y mira con lo que me ha salido. Pudo haberse ido. Pero no se fue. Antes se metió más en el diálogo. Y Jesús entonces le da una nueva respuesta en el versículo 5 que lo complica más. Yo me imagino al pobre Nicodemo cómo se sentía. No había entendido lo anterior y ahora la respuesta de Jesús es más complicada. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ver con nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo es eso? Yo conozco que nace de padres humanos, de la mamá que está 9 meses y sale. Pero tú ahora dices que hay un nacimiento que es de agua y del Espíritu. Y que ese es el nuevo nacimiento y que es indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Yo me imagino cómo estaría este hombre. Impresionado. Todo un intelectual, maestro de la ley por tantos años. Nacer de agua. Algunos han dicho que tiene que ver con el bautismo, pero yo creo, la palabra es la que limpia, es como agua que actúa y limpia, porque la fe viene por el oír. El creer en Jesús viene por el oír, y esto tiene que ver con la palabra. Nacer de la palabra y nacer del Espíritu. Les explico primero lo de la palabra. En San Juan 1, capítulo 1, verso 1, permítanme leer este texto en la Nueva Traducción Viviente. Si no lo tienen allá no hay problema. Yo lo leo. Si lo quieren colocar allí en la Reina Valera está bien, pero yo lo voy a leer acá en esta para que veamos la traducción. Dice Juan, el escritor de esto: en el principio la palabra ya existía. Ahí dice verbo. Verbo es palabra, es acción. Y en griego es logos. Y logos es palabra. Entonces no estamos desfasados en eso. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo leemos: pero a todos los que creyeron en Él
y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Aleluya. Qué claro tiene esta versión, esos dos versículos. Nos dan, bueno, más adelante llegará un momento en que tendremos esa versión. Ya la tenemos ahí, pero hay que hacerle algunos ajustes. Entonces, nacer de agua tiene que ver con nacer de la palabra, nacer de Jesús. ¿Qué es la palabra? Creer en el sacrificio de Jesús. Cuando uno abre el corazón y cree que Jesús murió en la cruz del Calvario y que murió por nuestro favor, entonces ese acto de fe de recibir y aplicarlo a nuestra vida es lo que produce el nuevo nacimiento. Alabado sea el Señor. No nace de carne, no nace de otra cosa. Nace, es engendrado por la fe, por creer en Jesús. Y el nacimiento del Espíritu, pues como tal, el Espíritu es el que nos lleva a que aceptemos que somos pecadores, que necesitamos realmente de la salvación. Y dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Aquí está hablando del ser, de la naturaleza. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No el viejo, uno nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu Santo, cuando tú recibes a Cristo, abres la puerta para que Él entre en tu vida, naces de nuevo. Y ese nuevo nacimiento inmediatamente es acompañado porque el Espíritu Santo es dado, es implantado en nuestras vidas para que nos ayude a vivir la vida cristiana. Cuando tú estabas allá afuera sin Cristo y sin nada de esto, no tenías quien te ayudara a vivir la vida cristiana. Y por eso tomabas la Biblia y la leías y no la entendías. Pero ahora que ya naciste de nuevo, que el Espíritu está en ti, tú abres la Biblia y el Espíritu te guía para que la entiendas. Aleluya. Esto es maravilloso. Jesús entonces va a usar dos ilustraciones para explicarle este proceso. Y fíjense que sigue subiendo. En el verso 6 le va a decir: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de carne, carne es. No le busques más interpretación. Eso es. Y aquí quiero llevarlos a un texto que nos ubica qué es lo que realmente ha pasado. 1 Corintios, capítulo 15, verso 47 al 49, leemos lo siguiente. El primer hombre es de la tierra. ¿Saben cuál fue el primer hombre? Adán, del cual descendemos. Él pecó y todo eso y se convirtió en terrenal. Entonces el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. Y mire, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. O sea, que nos parecemos a Adán. El hombre sin Cristo no tiene más parentesco sino Adán solamente.
Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y mire, y esto es concluyente. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Déjenmelo explicarlo así. Allá afuera, las personas que no han nacido de nuevo, la imagen que tienen es de Adán el terrenal, nada más. Ellos no tienen la otra imagen. Pero nosotros que nacimos de nuevo, que estamos en Cristo Jesús, conservamos la imagen del terrenal porque esa no la podemos quitar. Eso es lo que se llama el hombre viejo, la vieja naturaleza. Esa ni se renueva, ni se cambia, ni nada y queda allí. Pero nosotros ahora tenemos otra imagen, que es la imagen del que vino de arriba, el celestial, es la imagen de Cristo. Por eso es que cristiano significa hombre de Cristo, porque nos parecemos a Él. No le busque más cosas a esto. Los que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos dos naturalezas. Tenemos la caída que está ahí, que a veces nos molesta, pero tenemos la nueva naturaleza que ha sido implantada en nosotros con el nuevo nacimiento. Fíjense que no es la vieja reformada, no, esa quedó allá, esa está ahí y molesta cuando la dejamos, pero ahora tenemos una nueva, que es espiritual y trae la imagen del celestial. Aleluya. Y le va a decir después, la otra ilustración que le da. El viento sopla de donde quiera sin saber su origen. Así es el nacimiento del Espíritu. Verso 8. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. No lo entendemos, no sabemos, pero cuando usted cree en Cristo y se mueve en Cristo, le habla a una persona, le comparte las cosas de Dios y la persona reacciona, hasta llora y no sabe qué le pasa. ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Qué es lo que pasa? Es que somos nuevas personas. Hay algo espiritual en nuestras vidas que no lo puede comprender el que no tiene esto. Y por eso nos llaman locos, nos llaman fanáticos, nos dicen de todo, pero estos locos y fanáticos, vamos para allá arriba, aleluya. Podríamos imaginar la cara de estupefacción de Nicodemo. Nunca antes alguien le había dicho estas cosas. Tanto tiempo estudiando y nada. Por ello apenas atina a decir, ¿cómo puede hacerse esto? Es la pregunta que le hace. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cuánta sinceridad hay en este hombre? Confiesa su ignorancia. No sabía de estas cosas. Jesús le dice, eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y bueno, y va Jesús a hundir más el dedo, como se dice en la llaga, más profundo, más cosas. Porque le dice otra cosa más. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, tú sabes cosas de acá de la tierra y ni siquiera esa la sabes completa. Pero de lo celestial, de lo espiritual, estás en cero, lamentablemente. Y entonces le afirma que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bendito sea el Señor. Le establece la diferencia entre lo que es alguien acá que no ha tenido el nuevo nacimiento, alguien que es terrenal,
que nada más trae la imagen de Adán, y el que ha nacido de nuevo y que ahora tiene la imagen celestial. Él vino del cielo a traerla y la restauró. Eso es la redención. Fuimos comprados. 1 Corintios 2, versículos 12 y 14. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu de Dios. No es cualquier cosa lo que está en nosotros. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y mire, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el que tiene nada más lo adámico, una sola naturaleza ya, no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En pocas palabras le estaba diciendo: Nicodemo, lo siento, pero durante toda tu vida has perdido el tiempo, porque no has podido conocer quién es el Hijo de Dios, el Mesías que esperaba, tanto esperarlo y no lo has podido conocer. Y tampoco sabes nada del Espíritu Santo, no lo conoces. Para que puedas tener esa experiencia, tienes que nacer de nuevo. Y la forma de nacer de nuevo es creer el testimonio que te hemos traído. Bendito sea el Señor. El hombre espiritual entiende las cosas espirituales. El que tiene las dos naturalezas, tiene la caída adámica ahí, amarrada, atada, y tiene una nueva, que es la que produce el espíritu, la del nuevo nacimiento. Por eso entendemos las cosas espirituales. Pero los que tienen una, no pueden. Tú no puedes ir a consultar en cosas espirituales a los que no saben de esto. No puedes. Tienes que ir donde los que realmente han nacido de nuevo. Y entonces Jesús, casi para concluir, les dice, reconfirma que Él vino del cielo y que ascendió al cielo. Pero Él quiere darle una oportunidad especial a Nicodemo para que nazca de nuevo. Le ofrece una oportunidad. Y en el verso 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este versículo está inserto propiamente en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 21 y versículo 9. Dios había mandado una plaga de serpientes, de víboras, serpientes ardientes, que mordían a la gente del pueblo porque habían pecado terriblemente. Y Dios los castigó con esa plaga. ¿Y qué cantidad murieron? Todo el que mordía a la serpiente moría. Y era serpiente por todos lados. Se iban a acostar y debajo de las cobijas había serpientes. A veces sacándolos, como dicen por ahí, los chócoros para cocinar. Y allí había serpientes. Iban al baño allá afuera y había serpientes. En cualquier lugar, nada más se oía el grito. Y eso era que morían casi que inmediatamente. Moisés clama y Dios entonces le dice lo que menciona el verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, como Dios le dijo, y le puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es por fe. La serpiente de bronce estaba allá en la mitad del campamento, y cuando alguien gritaba y era mordido y miraba a la serpiente creyendo que mirando esa serpiente de bronce, con mirarla era sano, el veneno mortal perdía efecto y la persona quedaba sana. Así cesó la mortandad. Pero esto era una antesala de lo que iba a pasar con Cristo. Como esa serpiente, Él fue levantado en la cruz. Iba a ser levantado, aquí todavía no lo había sido. Iba a ser levantado en la cruz. Y todo el que ha sido mordido por el veneno del pecado, en sus diferentes formas, llámese como se quiera llamar, pecado, mira al Cristo crucificado con fe, cree en Él, lo recibe en su corazón y es salvo de la muerte segura que produce el pecado. Aleluya, bendito sea el Señor. Y como consecuencia de ello, se le daba la vida eterna. Dice el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este encuentro de Jesús y Nicodemo, encuentro cara a cara, este encuentro divino, el Hijo de Dios con este hombre, un fariseo con tantas cosas y prejuicios, al final para él le trajo vida. Nicodemo realmente nació de nuevo. Ahí no está explícito, pero uno lo puede deducir que el hombre tuvo este encuentro con Jesús y produjo nuevo nacimiento. Por ejemplo, en San Juan capítulo 7, versos 50 y 51, a Jesús lo querían tomar preso y Él lo defiende. Con una actitud ya valiente, le dijo Nicodemo al que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Trataron de decir, ¿cómo es que de Galilea va a salir algo bueno? El resto de los versículos. Pero hubo una actitud de frenar, de que iban a apresar a Jesús. Y efectivamente no lo apresaron por eso. Porque Él les puso, tate quieto con esto, de que la ley misma decía. En San Juan 19, hablando ya de la muerte de Jesús, verso 38 al verso 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Yo creo que él llegó a ser creyente y se tuvo que mantener en secreto con otros muchos. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como 100 libras. Tomaron pues, eso quiere decir que esto era costoso, por eso sabemos que era rico, porque esto valía mucho. Estos compuestos que usaban para los cadáveres era más caro que si compraran el ataúd. Ellos allá no usaban ataúdes, pero esto era más caro. Yo creo que es más fácil nuestro medio acá. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esto es evidencia de que este hombre, en ese encuentro personal, cara a cara con Jesús, sufrió un cambio notable, profundo, de la tierra al cielo, porque recibió el nuevo nacimiento y quedó listo para alcanzar la vida eterna. Y yo estoy seguro que cuando el Señor venga a buscarnos y nos vayamos con Él, allá nos vamos a encontrar también con Nicodemo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pónganse de pie, por favor.
Yo no sé si esta noche, incline su rostro, vamos a orar. Pero yo no sé si esta noche hay alguno aquí que todavía no ha nacido de nuevo. Déjame decirte que si no has nacido de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Por mucho tiempo que hayas estado, tantos rosarios que hayas rezado, tantas velas, tantas procesiones, qué sé yo, o hayas venido a la iglesia evangélica o no, si no has nacido de nuevo, de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Esta noche tienes la oportunidad. Nicodemo alcanzó esto, nació de nuevo. Tú puedes nacer de nuevo esta misma noche. Si ahí donde estás levantas tu mano indicando con ello que quieres recibir el nuevo nacimiento, vamos a orar por ti y esto va a ocurrir. Esto es espiritual. Tú no sabes cómo sucede, pero cuando tú lo recibes, lo aceptas, va a ocurrir en tu vida. ¿Hay alguien que quiere recibir el nuevo nacimiento en su vida? ¿Quiere nacer de nuevo? Que no lo haya hecho nunca. Bueno, Marta, yo creo que oramos por ti la vez pasada. Y estaba. Lo que tienes es que con mucha sinceridad retomarlo. Retomarlo para que el Espíritu de Dios. ¿Quién más quiere hacer esto? Nacer de nuevo. Hay una oportunidad esta noche. Voy a invitar a un consolidador. Venga acá y vamos a que ore aquí y esté con ella. Y vamos a impartir esta palabra. Que sea Dios glorificándose con ella. Aleluya. Aleluya. Dile, Señor, esta noche abro mi corazón y te ruego, Señor, que perdones mis pecados, me limpies y vengas a mi vida y me hagas nacer de agua y de espíritu. Que este nuevo nacimiento en mi vida sea una realidad total de aquí en adelante y que nunca más yo vuelva atrás. Quiero tomar tus cosas con toda seriedad para glorificarte. Gracias, Señor. Gracias. Y que esa nueva naturaleza sea implantada en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos toda gloria. Te damos toda honra. Bendecimos tu nombre en este momento. Te exaltamos y te glorificamos. Porque tú eres el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Este primer encuentro que hemos visto, Señor, nos ha dejado una sensación de gozo, de vida. Qué importante es esta relación contigo. Señor, quiero que mis hermanos vayamos de menos a más subiendo en esta relación contigo. Y que el próximo encuentro, Señor, sirva para que podamos alcanzar mayor profundidad en la relación con tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos ha sido dado. Gracias, Señor. Mira, algunos han venido con dolencias, con dificultades. Tócalos allí donde están. Sana sus cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia, huye, se va en el nombre de Jesús. Queremos enviar una palabra de sanidad también sobre Álvaro Álvarez Torres. Allí donde está en esa UCI, tu mano sea sobre él. Enviamos la palabra, Señor. Esto es espiritual, creyendo que esta parte espiritual está en nosotros.
la ejercitamos ahora, enviando la palabra. Que seas libre y seas sano. Aleluya. Señor, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Es el mejor encuentro, ¿verdad?